Dice así la palabra del Señor. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por esta razón, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, pero iré a verlos pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Acompáñame, hermanos, en oración. Padre, te alabamos y te bendecimos por darnos la oportunidad de alabar tu nombre junto con los hermanos en armonía, congregándonos para tu gloria, para honrarte y adorarte. Pero ahora queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, pedirte que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos sean abiertos, Señor, para ver tu palabra, ver tu gloria, y que podamos, Señor, ser instruidos como hijos tuyos amados. Enséñanos, oh Señor, danos oídos para oír y ojos para ver, y un corazón obediente, un corazón arrepentido de la maldad que hay en nosotros mismos, de elevarnos sobre tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, en esta tarde. Te ruego que uses tu palabra y que ella no vuelve vacía, Señor, no regrese vacía con tu propósito, sino que aplique en nosotros todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, es lo que te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta tarde me gustaría empezar este sermón haciendo algunas preguntas, de modo en que podamos reflexionar sobre el efecto que las personas tienen en nuestras vidas. Y para eso me gustaría preguntarte, ¿qué persona ha influenciado más tu vida hasta hoy? ¿Quién es la persona que ha afectado tu vida por la forma que ella vive o cómo ha vivido delante de ti? Pero a la vez también quiero preguntarte qué es la paternidad para ti. No solamente los que son padres deben entender la paternidad, pero todos nosotros debemos preguntarnos también si estamos dispuestos a ser responsables por la vida de otros y afectar la vida de otros de forma positiva. ¿Estás dispuesto o reconoces que estás en este mundo no solo para vivir para ti, sino que todo lo que haces afectas para bien o para mal las personas que están a tu alrededor? Porque no eres neutro. Nos gustaríamos ser, ¿no?, el hombre invisible, solo en la película de Marvel. Pero él afecta a las personas aún siendo invisible. Pero nosotros no somos invisibles. No somos neutros. Hay algo en nosotros que hagamos o que hablamos que siempre afectará a los demás, así como nos hemos sido afectados por nuestros padres, por nuestros vecinos, por alguien que ha pasado por nuestras vidas. Hermanos, en el libro de Paul Tripp acerca de la crianza de los hijos, él dice 14 principios del evangelio que pueden cambiar radicalmente su familia. Él va a decir que los padres están perdidos en medio de este mundo agitado y confundido en cuanto a la crianza de sus hijos. Los padres ya no saben lo que están haciendo
hacen un montón de cosas, cosas buenas, cosas que deben hacer, pero no saben por qué hacen, ni entienden lo que están haciendo. Se han visto envueltos en el ajetreo diario de la crianza de los hijos, pero han perdido de vista qué es lo que están trabajando y por qué están construyendo. ¿Qué es lo que están construyendo? No entienden por qué estos seres tan preciosos que tanto aman tienen tanto poder para sacarles la paciencia y traerle la irritación y la frustración. No pueden entender que este niño que fue gerado dentro de mi vientre, puede ahora tener el poder de irritarme de tal manera a punto que tengo que castigarle. Y estas tareas, hermanos, insignificantes que tienen que hacer día tras día, se reducen a un catálogo interminable de deberes poco atractivo para los padres. Pero Paul Tripp sigue diciendo que lo que los hombres, los padres, necesitan es la visión del helicóptero de Dios sobre lo que Él ha llamado todos nosotros a hacer. Necesitamos salir del yo y subir a una visión más alta para ver cuál es el llamado de Dios para los padres. Paul Tripp también va a decir que lo que falta en la crianza de los hijos en la mayoría de los padres es una perspectiva y el principio del Evangelio de Jesucristo para aplicar en la vida de las personas. Porque la confusión y la disfunción en la crianza de los hijos a menudo comienza con los padres que tienen una visión de propiedad de la crianza de los hijos y no una visión de embajador, no una visión de administrador de lo que Dios nos ha dado para administrar. El error de los padres, según Tripp, es que pensamos que estos niños me pertenecen, así que puedo crearlo de la manera que mejor me parezca. Puedo hacerlo de la mejor manera como mi padre me ha enseñado, yo voy a enseñar. O como mi padre hizo, yo no lo quiero hacer de mi manera, como mis experiencias demandan. Pero hermanos, la buena crianza de los niños que hace lo que Dios quiere que haga, comienza con el reconocimiento radical y humilde de que nuestros hijos no nos pertenecen. No son nuestros, sino que más bien cada niño en cualquier parte del mundo pertenece a Dios, pertenece a su creador. Y esto significa que su plan, el plan de Dios para los padres, es que sean agentes en la vida de estos niños que han sido formados a la imagen de Dios, pero confiados a nuestro cuidado. Nuestra tarea entonces como padres es cuidar de los hijos, como Dios ha demandado, no como la sociedad demanda, no como el mundo requiere que cuidamos de nuestros padres, de nuestros hijos, sino como Cristo quiere. La crianza de los hijos, entonces, como embajador, está interesado en mantener y representar fielmente el método, el carácter del líder que me ha enviado. Entonces, como padres, en un sentido, estamos representando el mensaje de Dios a mi hijo o a nuestros hijos. Y no solo el mensaje, sino también el carácter y la voluntad de Dios para mi hijo o para nuestros hijos. Por esto, hermanos, todos los padres en todas las partes están llamados a reconocer que han sido puestos en la tierra en un momento y lugar determinado para hacer una cosa en la vida de sus hijos. Y esta cosa es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no voy a dar una clase hoy día de crianza de los niños, me gustaría, pero quiero usar este sermón y el sermón que Pablo, no, el estudio de Pablo, para enseñar qué significa no solamente ser padres, pero ser
y hacer discípulos de Cristo. Porque a la vez, cuando discipulamos a otras personas, estamos siendo como padres para estas personas. Por eso, todos los cristianos, todos, son llamados a cuidar de otros, a ser discípulos y seguir el modelo paterno de Dios para con las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Tú y yo hemos sido llamados a ser discípulos, pero para hacerlo necesitamos tener un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Para ser discípulo no es solamente hacer lo que queremos, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y para entender eso, vamos a entender lo que Pablo está diciendo para esta iglesia. Como el apóstol ha descrito a ellos su relación con los miembros de la iglesia de Corinto. Pablo está teniendo una relación con ellos de padre y hijo. Padre, un padre que les amonesta a esta iglesia que está dividida por causa de algunos líderes que se apoyan en su forma de filosofar, la forma de hablar, por su poder de oratoria, por su elocuencia y la manera como exponen las verdades y que se sentían importantes por encima de los demás. En una iglesia donde los hombres están tornándose arrogantes por el valor intelectual que tenían por encima de la humildad y debilidad del apóstol Pablo. Quizás, hermanos, y un breve resumen, si no has estado en todos los otros 4 capítulos que hemos estudiado, el centro está en capítulo 1, versículo 10, donde Pablo suplica a estos hermanos en nombre del Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. Esa es la intención de Pablo al escribir 4 capítulos a estos hombres, a esta iglesia. Mira, vivan en armonía. Por eso necesito enseñarlos a ustedes. Y Pablo, al tratar esto, no es fácil, es un problema delicado, porque las divisiones en la congregación es lo que hace daño, no a la congregación solamente, pero a la imagen de Dios a este mundo. Cuando una iglesia está dividida, no está revelando su creador, más bien está revelando el enemigo de Dios. Pero algunos en la iglesia decían que eran de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas, y había otro grupo súper espirituales que se llamaban de Cristo, al punto que Pablo había esforzado en volver a instruir cuál era la correcta relación entre los miembros de la iglesia con sus pastores. Él necesitó pasar tiempo con estos hermanos para instruirles que la verdadera sabiduría no estaba solamente en hablar bien, sino que la verdadera sabiduría estaba en Cristo Jesús, en sujetarse a Cristo y obedecer al Señor. También él está hablando de la relación entre la congregación, que no solamente debe estar apegada al pastor, sino que debe estar dedicada al Señor. Cuando la iglesia está dedicada al Señor, ella sabe tratar a las personas a su alrededor, aún más sus líderes. No lo voy a tratar mi líder como Dios, voy a tratarlo como un siervo de Dios, un instrumento de Dios. Pero cuando tengo una relación correcta con el Señor, por eso nosotros vemos que el Señor habla de la necedad para el mundo, es la cruz de Cristo, es necedad de intentar entender que el Salvador muere en la cruz por hombres pecadores. ¿Cómo puede ser? El Salvador debería ser un hombre imbatible, un hombre que nunca muriera, un hombre fuerte, pero
Esto es lo que avergüenza a los sabios, fuertes y poderosos de este mundo. Esto es lo que Pablo quiso decir en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, él va a decir que los hombres normales o naturales no lo pueden entender porque están ciegos, necesitan la obra, el poder y la revelación del Espíritu. No es una obra nuestra abrir los ojos de las personas, nos gustaría, pero es una obra de Dios. Es una obra del Espíritu Santo revelar a Cristo por medio de la locura de la predicación. Estos hombres no pueden entender ni discernir, pero los dos últimos capítulos, 3 y 4, Pablo comienza a hablar cuál es debe ser la relación o la reacción de la iglesia para con sus siervos. Y él va a decir cómo es la relación del siervo hacia la iglesia. En el capítulo 3, él va a decir que este siervo, capítulo 3, versículo 5, este es un diácono. El líder de la iglesia es un servidor de Dios. Y no solo un servidor, es un agricultor. Está como una pala limpiando el suelo, quitando las piedras para que esta planta pueda crecer bien y pueda producir el fruto deseable. Pero no solamente esto, este agricultor, este servidor de Dios, también es un colaborador. Él está colaborando con Dios. Él no está haciendo el papel de Dios, porque no es Dios, no tiene el poder de Dios, es un colaborador. Pero más que esto, Pablo también y personalmente fue un sabio perito arquitecto. Él, como un perito, pudo enseñar cómo deberían construir, edificar el templo de Dios. Pero Pablo no solamente dice que esta es calidad de los maestros de Dios, sino que él también era un remador, indicando originalmente a una de las personas que estaba por debajo de una embarcación remando lo máximo que podía y cuando moría le cambiaban por otro. ¿No? Este es el papel del pastor, este es el papel de los líderes que están delante de la congregación, predicando la palabra del Señor, remando para que esta embarcación no solamente ande por las aguas de este mundo, sino que crezca y pueda representar a Dios de una forma madura y de una forma más excelente en adoración y vida en espíritu. Pero también estos hombres estaban subordinados bajo la autoridad de Cristo como administradores fieles. Estos líderes pastores eran administradores no solamente de la palabra de Dios, eran administradores de la casa de Dios. Y quieren construir, quieren administrar la casa con los recursos que Cristo los ha dejado. Y todo esto, hermanos, el apóstol lo hizo para confrontar y contrastar el pecado de presunción de esta iglesia, el pecado de arrogancia, de creerse más importante para Dios que los mismos apóstoles, que los mismos siervos de Dios. Y esta arrogancia viene porque eran hombres dotados, eran hombres capaces, no eran hombres que no de la nada se levantaron, eran hombres dotados. Dice las escrituras que eran enriquecidos en todas las cosas. Pero en el contexto de nuestro texto, Pablo, él ha sido severo con esta iglesia. Si vas a leer el capítulo 3, el capítulo 4 del versículo 8 al 13, Pablo usa palabras sarcásticas para reprender el pecado de estos hermanos. Pablo repréndelos y hasta mismo ridiculariza su supuesta salud, riqueza, su supuesto reinado en la tierra, contrastando que él y los demás apóstoles estaban muriendo en la arena de los mártires. Ellos no eran héroes, ellos eran hombres que estaban siendo muertos de forma bruta en la arena. Mientras, y la idea de Pablo era que mientras ellos, los apóstoles, los verdaderos cristianos, están siendo llevados para ser comidos por los leones, los corintios estaban en la grada, juntamente con los arrogantes,
hombres incrédulos e impíos como reyes, diciendo, mátalo. Estos son hombres que no son dignos de vivir en este mundo. Es este grupo de personas que ahora Pablo le va a llamar de hijos amados. Es a otro grupo. Ahora el apóstol va a explicar por qué ha sido duro con ellos. Por qué él tuvo que ser tan enérgico. Porque un padre que ama muchas veces tiene que ser enérgico con sus hijos. Él no podía soportar al ver sus hijos alejándose de la palabra de Dios. Y no solo viviendo lejos de la verdad, sino que andando de forma contraria a la palabra del Señor. Por eso Pablo va a tener el mismo corazón, no le gustaría tener el mismo deseo que el apóstol Juan, cuando dice en tercera de Juan, capítulo 4, no tengo mayor alegría de la que oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es, ¿no? Ahora, Eddie, Peter, le gustarían oír que Sergio ahí en el Qatar sigue andando en la verdad. Este es el deseo de todo el líder, de todos los pastores, que todos nosotros andemos en la verdad, porque muchos de nosotros nos desviamos diariamente. Somos ovejas y la oveja es el animal más estúpido que hay. Necesita cuidado, necesita siempre orientación. Y por eso necesitamos de los 4 capítulos de Primera de Corintios para poder entender nuestra relación. Por eso Pablo ahora, él va a representar 7 características de un padre espiritual y fiel. Pero hermanos, yo podría haber sacado 9, pero ustedes iban a decir, no, 9 marcas de una iglesia saludable. No, entonces preferí decir 7, que es el número de la perfección, y vamos a intentar a ver. Pero el padre fiel, el padre que quiere sujetarse a la palabra de Dios, él amonesta, él ama, él engendra, él da el ejemplo, él enseña, él disciplina, él es paciente hasta que Dios haga la obra de crecer el fruto de la palabra del Señor en la vida de sus hijos. El Padre no descansa en un sentido hasta que todo esto sea vivo y eficaz. Y estos son los elementos no solamente de la paternidad, hermanos, para nosotros como padres, porque tú puedes decir, bueno, puedo ir a la casa si no tengo hijos. No, estos son los elementos necesarios para una relación efectiva de discipulado. Usamos la paternidad para ser discípulos. Dios usa su paternidad para enseñarnos cómo debemos caminar. Y con todo eso, Pablo espera, el objetivo de esto es que estos hijos suyos les provoque el arrepentimiento y que puedan vivir a la seguridad de que están caminando en la verdad. Pablo quiere que se arrepientan y por eso va a usar todas estas características para traer a la verdad. Bueno, en primer lugar, entonces, nosotros vemos que Pablo dice, no, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14, y él nos va a decir, no les escribo esto para avergonzarlos. Esto es lo que está diciendo, es todo lo que ya vino diciendo a ellos. No les he escrito todas estas cosas usando a un sarcasmo, no para avergonzarlos a la iglesia. Él no fue duro para traer a ellos cobardía, para dejar a ellos intimidados, humillados. Eso no fue el propósito. A veces cuando somos duros desde aquí, a veces es nuestro error ser duro, pero por otras veces es nuestro celo para que ustedes puedan caminar correctamente, no para humillarlos, no para avergonzarlos, pero Pablo quería que estos hombres que él había llamado en el capítulo 3 de arrogantes y carnales, que estos hombres pudieran comprender algo que sus conciencias habían abandonado. Pablo no le quería humillarlos, pero sus conciencias deberían estar avergonzados de lo que estaban haciendo. Esta era la conclusión. Yo por mí mismo no los quiero avergonzarlos, pero ustedes deberían ya reconocer que lo que hacen les debería traer más bien vergüenza y no exaltación. Ustedes se creen reyes y deberían estar avergonzados
de no estar caminando como cristianos. Llegará el momento en que la conducta de ellos le resultará al apóstol Pablo chocante. Y entonces él va a decir, para vergüenza vuestra, lo tuvo que decir. Y esto él va a decir en el capítulo 6, versículo 5, y allá en el final del capítulo 15, 34. Entonces Pablo tendrá que avergonzarlos. Pero hermanos, la palabra avergonzarlos es invertir, dar la vuelta al sentimiento de estas personas. Y esto es lo que Pablo no quería hacer. No escribo estas cosas para conmoveros. No escribo esto para infundir en vosotros un sentimiento de amargura. No es esto, porque a veces cuando queremos avergonzar a las demás personas, lo que hace es cerrar los oídos, cerrar el corazón. Y no es esto lo que Pablo está haciendo. El buen padre, él amonesta a las personas, y la palabra aquí, amonestar, significa poner en la mente del oyente el propósito de advertir y reprender, de corregir, de enderezar. Entonces lo que Pablo está haciendo es querer enderezar la vida de estos hermanos. Vuelven, regresen al camino. Por eso es lo que él está escribiendo, y su propósito es provocar un cambio, no solamente en la creencia, pero un cambio de actitud, de hábito y de estilo de vida, o lo que sea necesario para que ellos glorifiquen a Dios. Y Pablo está dispuesto a amonestar, a corregir, a provocar en estos hermanos un cambio. Y a veces, hermanos, como padres, ustedes saben quizás mejor que yo que estoy empezando en este camino, a veces tiene que coger a tu hijo de forma bruta en un sentido para hacerle ver qué haces. Si no lo haces, es porque no estás siguiendo el ejemplo bíblico. Estás permitiendo que tu hijo camine por un camino que no es la verdad. Pablo quiere contrastar esta imagen de él, que como padre escribe duras palabras para hacerles ver a sus hijos espirituales el trágico camino que están siguiendo. Hermanos, si tenemos la responsabilidad espiritual sobre otros cristianos, explícitamente, especialmente si lo hemos traído al Señor, habrá momentos que nuestro tono en los que deberemos amonestar, deberán ser fuertes. Si tú hablas blandamente simplemente con las personas que has traído a la fe, no te van a entender, porque este no siempre fue el mensaje de las Escrituras. Va a haber una contradicción en la forma como tú hablas, como la forma como Dios habla en su palabra, ¿no? Hemos visto con el hermano Ángelo que en Gálatas Pablo grita con estos hermanos. Él entra furiosamente, él tuvo que escribir de forma dura. No tuvo que ser blando, porque no podemos ser blando con el pecado. No podemos ser sensibles y decir, hijo mío, no rompe este vaso. Mamá ha pagado carísimo. El hijo va a decir, ah, papá, yo mando en esta casa. No, pero cuando el padre tiene la voz gruesa y él puede decir, no lo haga, porque va a haber consecuencia. Lo tocas aquí y la paleta le va a coger en tu culete. No, esto es así de claro. Hermanos, pero ¿cómo lo hacemos? Como padres espirituales debemos criticar amorosamente las creencias erróneas o el comportamiento equivocado con el propósito de traer corrección y cambio en la vida de las personas que estamos discipulando. Hermanos, muchas veces Paul Washer o Mark Dever tuvieron que llamarme de niño. Aun cuando yo estaba predicando el evangelio, me pensaba, wow, estoy predicando súper bien. A un taxista, estábamos en Perú, yo había hecho 10 preguntas al taxista y Paul nos hizo de bajar el taxi y me dice, ¿qué haces? ¿Tú piensas porque tu mucho entendimiento puede cambiar la vida de este hombre? Eres un niño que no sabes nada, ni predicar el evangelio. Bájate de este coche y ahora vas atrás y vamos a coger otro coche y voy a predicar el evangelio y escucha, y ves y aprendes. A veces tiene que ser duro. A veces tenemos que corregir duramente, pero un padre amoroso corrige, no para humillar, no está juzgando a su hijo. Él quiere que haya cambio.
Él quiere que haya crecimiento, madurez, que el niño puede ya no tutivear, no ver cosas, no, el mundo me atrae, las cosas, mis deseos de la carne, mis deseos del corazón, sino que vea cuál es la voluntad de Dios. Y para hacerlo esto, debemos aferrarnos al instrumento que Dios nos ha dado, que es la palabra del Señor. Es en la palabra del Señor que corregimos nuestros hijos. Por esto dice las Escrituras, ella fue inspirada y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y instruir en justicia. ¿Por cuál es el propósito? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para cuántas obras? Para todas. Hermano, este versículo no es solamente para memorizarlo o para tener en la pared, es para que tú impongas en tu corazón de tu hijo. Pero primeramente tiene que estar en el tuyo. ¿Tú crees que la Biblia fue inspirada para esto? Porque si no lo usas, es que estás diciendo, la Biblia no es inspirada por Dios, no es la misma palabra del Señor. Por eso la herramienta es la palabra del Señor. Y tenemos ejemplo en la Biblia, el mismo ejemplo de Elí, en primera de Samuel, el sacerdote, que un padre irresponsable. Él ni siquiera conocía lo que los hijos estaban haciendo, los hábitos pecaminosos y perversos de sus hijos. Los abusaron de las ofrendas, de los sacrificios, cometieron fornicaciones con mujeres que servían en la tienda de reunión. Y mira, Elí ni siquiera sabía lo que estaban haciendo. Elí pasó desapercibido. Y la escritura dice que por su propia vida de él y de sus hijos murieron trágicamente porque Elí no había amonestado a sus hijos. No había sido cuidadoso, ni siquiera amoroso con sus hijos. Había honrado a sus hijos por encima de Dios. Y al hacerlo, falló a Dios y a sus hijos. Lo que él no hizo fue no amonestar. Y esto significa no amar a sus hijos. Elí, un sacerdote de Dios, perdió no solamente el sacerdocio, no solo el de él y de sus hijos, sino de toda su generación, por no obedecer la voluntad del Señor para sus hijos. Por eso, hermanos, si uno avergüenza a la persona, probablemente no logre la corrección. Probablemente esta persona se quede en su camino incorrecto. Los líderes de la iglesia no están buscando ocasión para reprender con autoridad a las personas con el ánimo de avergonzarlos, sino como padres fieles quieren restaurar a esta persona. A los legalistas, ellos buscan reprender para su gozo, para su exaltación, pero los seguidores de Cristo, con gracia, con la gracia del Señor y sabiduría, buscan restaurar las vidas. Cuando tú abordas el problema de los demás, ¿cómo lo haces? Quizás algunos ni abordan los problemas porque no saben cómo abordar, porque a veces son brutos por la naturaleza y dicen, no, ese es demasiado pecado y no lo voy porque voy a herirlo. Pero hermanos, somos llamados a llamar al hermano para cerca. Somos llamados a buscar con intención de amonestar a un hermano o un hijo espiritual y con la intención no solamente de avergonzarlo y decir, mira, Igor está buscando a los hermanos de la iglesia para amonestarlo. No, es para corregirlo como hijos espirituales. Pero ¿sabes cuál es? ¿Por qué hacemos? Es el segundo paso de Pablo, porque amamos. Hermano, hermana que está aquí, el amor no permite que la persona se quede como está. Tú al ver las personas de esta iglesia que se quedan en su pecado y tú la dejas es porque no la amas. La diferencia, el contraste del amor no es la falta del amor, es la indiferencia. Ser indiferentes es la peor cosa que puedo hacer con mi hermano y mi hermana. Tener una iglesia indiferente unos con los otros es lo que los corintios están haciendo. No es de mi grupo, no es de mi región en Sudamérica, no lo voy a tocar.
No es de mi grupo que habla no bien o no habla portugués, no habla inglés, no lo voy a hablar. No es de los chévere, ¿no? Como dicen los peruanos. No es de mi pata, ¿no? Los chilenos también dicen. Pero, hermanos, Pablo los llama ahora hijos. No solamente hijos, él representa una relación más íntima con ellos. Son hijos amados, preciosos, son especiales, son queridos para su padre. Pablo le está diciendo que ellos no eran obedientes, no eran no moralmente rectos, ellos doctrinalmente no eran sólidos ni maduros doctrinalmente, pero eran amados. No era por causa de lo que ellos eran que Pablo le amaba. El apóstol no era indiferente, sino por el contrario, amó a ellos de una forma diferente de la que ellos estaban amando unos a los otros, de lo que decían amar. No era un amor amigable, que todos lo damos no, en la espalda y dice, no te preocupes, vete como estás. No, eres un amor de padre, un amor preocupado, un amor intenso, es un amor determinado y voluntarioso que tiene único propósito de servir al objeto que ama. El amor nos lleva a someter, no porque la persona es buena, no porque la persona me está haciendo algo a mí, porque esto es hipocresía y cualquier gentil, cualquier incrédulo que no tiene a Dios puede hacerlo. Jesús va a decir que ama a los que te aman. ¿Cuál es tu diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el incrédulo? Dios ha amado a sus enemigos. Dios ha dado su vida por hombres que no merecían. ¿Qué hemos hecho tú y yo para que Dios derramara su amor por nosotros? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué Dios te ama? No he encontrado la respuesta por qué Dios me ama. Porque todo lo que he hecho en mi vida y a veces sigo haciendo es contrario a su naturaleza, es contrario a su gloria. Y Pablo le dio todo y no pidió nada. Cristo no nos pide nada de nosotros. Él lo ha hecho todo. Él ha dado su vida. Él ha entregado hasta la muerte y muerte de cruz, no queriendo nada en cambio. Pero yo, mi amor, si no me miras, no me saluda al final de la iglesia, nunca más le invito a mi casa. Nunca más le doy un chocolate. No, no le voy a dar un caramelo al niño que no me mira. Somos niñatos y amamos de una manera que no representa a nuestro Salvador, sino que estamos representando el amor del mundo. Un amor platónico, romántico. Hermano, este amor no existe. El amor de Platón es un amor que no existe. Es lo que el mundo está diciendo, por esto rompemos, o se rompen los matrimonios, se rompen las relaciones, se rompen las amistades, porque si este no hace lo que yo quiero, entonces no soy más tu amigo, ¿no? Yo en la escuela era perfecto para hacer eso. No me pasó el balón, no es más mi amigo. Lo voy a llevar mi balón al próximo partido, el balón es mío y tú no juegas. Punto. Soy el dueño del balón y no vas a jugar. Es esto lo que hacemos en nuestras relaciones, hermanos, la falta de amor. Pero mira lo que hace Dios a sus hijos, aún en Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto lo llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecía sacrificio a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Lo quité la cerviz y el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Pero aún así
Este grupo de hermanos de Israel no quiso escucharlo. Pero Dios no lo hace porque ellos lo van a rechazar. Él lo hace porque hay amor, demasiado amor en Él para dar su vida a los demás. Cristo no vino simplemente a decir, bueno, si me aman, entonces vengo. Mira, si no me ama, no vengo. Él vino y no solamente Él pidió que le amara, Él amó y amó hasta el final a los suyos. Y Él nos demanda lo mismo, porque somos imitadores de Cristo, ¿verdad? Nos manda, nos llama a amar a los demás como Cristo. Y este es el Evangelio, amar a los demás como Cristo nos ha amado. No basta predicar el Evangelio a las demás personas, debemos amarlas. No quiero solamente que acepten mi mensaje, sino quiero que acepten la forma como Dios me ha amado. Y quiero que estas personas sientan el amor de Dios por sus vidas. Quizás tú estás aquí, tu padre original, tu padre natural no te ha amado de esta forma. Quizás las personas a tu alrededor nunca te han amado de esta forma, pero hoy tú tienes el privilegio de conocer la palabra de Dios y amar a los demás como Dios te está mostrando cómo Él te ha amado. Tú tienes el privilegio de cambiar las circunstancias a tu alrededor y de amar. Pablo no estaba esperando que estos hermanos le amaran. Él lo amó primero. Él estaba dedicado no solamente a entregar el Evangelio, pero su vida a estos hermanos para que entendieran el Evangelio. Quizás, amigo que está aquí o nos está escuchando este sermón, quizás tú no conoces este amor. Y por eso te ruego que puedas venir hoy a los pies de la cruz. Y allí no solo encontrarás un Salvador, que venció la muerte con su poder y resucitó al tercer día, pero lo estaba haciendo por amor. Él muere en la cruz por amor a los pecadores, para que nadie perezca, sino que vengan a la vida eterna. Este es el llamado a todos los hombres a arrepentirse en la cruz, no intentar ganar el amor de Dios. Este amor fue conquistado en la cruz. La cruz no es simplemente un símbolo de odio, de condenación. Para los cristianos es de salvación y amor, entrega, renuncia. Esto es lo que Agustín en el siglo V enseñó, que el amor es el cimiento de todo el proceso de aprendizaje, enseñanza. El maestro ama a quienes le enseña. El maestro no solo imparte conocimiento, sino que entrega un regalo de vida, de amor a todos sus alumnos. Lo que motiva a darlo no es una ganancia para sí mismo, sino es beneficiar a todos los que le escuchan. Pero no solo esto, Pablo no solamente amonesta, ama, sino que él fue el que engendró a estos hermanos. Fue él, a través de él, este Padre espiritual que trajo a estos hermanos a Cristo. Él fue el instrumento, él no fue la fuente de vida espiritual para estos hermanos. No fue él que entró en el corazón de ellos y quitó el corazón de piedra y dio un corazón de carne. No es este nuestro trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo. Pero él fue el instrumento, la gente responsable que Dios utilizó para la concepción del nuevo creyente. Y hermanos, y aquí quiero que infundir en ustedes el deseo de traer personas a Cristo. ¿Cuál es tu deseo de engendrar hombres y mujeres a la vida? ¿Tienes deseo de que personas sean engendradas a la vida? O como oraba nuestro hermano John, ¿crees que esto es solamente el papel de los líderes, de los misioneros, de los evangelistas? ¿Crees que es tu deber, tu responsabilidad, engendrar niños, engendrar hijos a través de la predicación? ¿Y qué estás haciendo para engendrar personas? ¿Cuál fue la última vez? Si hubo una vez y que experimentaste que alguien fue salvado por medio de que compartiste el Evangelio.
experimentado alguna vez ser el instrumento de Dios para quitar a una persona de las tinieblas y ponerla a la luz? Y que esta persona decía, yo estaba muerto, yo estaba ciego y ahora veo. Esta persona decía, yo estaba perdido, muerto en la calle, viviendo para mí y ahora encontré una razón para mi vida. ¿Es este tu anhelo? O simplemente eso, bueno, si puedo, lo haré. Un día quizás tengo que aprender más. Y perdemos oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de traer personas a Cristo. Yo perdí una excelente oportunidad hace 2 semanas con el hermano Juan. Estamos en el hospital y una persona a mi costado dijo, este año fue el peor año de mi vida. Todo va mal. Todas las personas de mi familia que son mayores hoy o han muerto por el virus, por un cáncer, o atropellado, o no tiene trabajo, no tiene más ilusión de vida, no sé qué hago. Y yo, al lado de esta persona, estaba más preocupado por Juan. Dice, bueno, mi papel hoy día es cuidar de Juan. No estaba ahí para traerles el Evangelio y quizás quisiera Dios engendrar a esta persona que estaban viviendo en la oscuridad y pudieran ver la luz. ¿Ves cómo no estamos preparados? Y yo, el primero avergonzado, les digo eso, porque he perdido una oportunidad. A estos hombres, Pablo va a decir que ellos tenían muchos maestros, ellos tenían muchos tutores, muchos instructores en el hogar, esclavos, en el sentido que llevaban, que estaban encargados en la formación básica y de la educación moral de los niños en el primer siglo. La palabra en sí se llama pedagogos, esos instructores, pero ellos en un sentido eran guardianes y ayudaban a estos hijos a crecer, pero no eran los padres de estos niños. Padre, más bien, Pablo, él está diciendo, pero yo he sido un padre para ustedes, aunque ustedes tengan buenos maestros que les muestran la verdad, pero ¿por qué no me escuchan si he sido un padre? Yo he dado mi vida, mi relación con ustedes es más como padre, no solamente un maestro que le da información, pero que no está preocupado por tu vida, no está preocupado cómo estás, cómo eres, cómo estás caminando. Pero Pablo sí estaba preocupado por su corazón. Y hermanos, hay 3 métodos que obran la conversión de los hombres. En un sentido, la eficacia está en Cristo y por medio de su Espíritu. Es cuando nosotros en oración pedimos a Dios, Señor, yo voy a proclamar tu verdad, pero si tu Espíritu no obra, en vano es yo abrir mi boca. Señor, si tu Espíritu no obra, nada puedo hacer. Pero en segundo lugar, la administración está en los predicadores. Si no predicamos, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha decretado que Él no va a salvar a los hombres, sino fuera por la locura de la predicación. Él quiere usar como instrumentos a hombres como tú y yo. Él ha decretado el medio que estos hombres van a salvarse. Y el instrumento es la palabra de Dios. Entonces estas 3 herramientas, estos 3 obran juntos para la conversión de los seres humanos. No predicamos el evangelio sin oración y dependencia del Espíritu. No predicamos el evangelio fuera de las escrituras, sino que con la ayuda del Espíritu predicamos la verdad y le alzamos la voz para que los hombres escuchen. Hermanos, si no, no habrá salvación, no habrá vida. Y la salvación, hermanos, porque la salvación es un acto libre de la absoluta soberanía de Dios, producido antes de la creación del hombre. Pero Dios ha elegido usar a gentes como tú y yo. Y si no lo usamos, estamos diciendo, Señor, hágalo tú. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo quiero hacer más bien. Estamos haciendo lo mismo que Jonás, lo mismo que Moisés. Señor, yo no sé hablar. ¿Cómo así? Yo he creado la lengua. Yo te he dado todos los beneficios. Es lo mismo que él dice a Jonás, ¿no? Como dice el pastor Miguel Núñez,
A Jonás Dios ha dado dos medios para ir. Tú puedes ir por agua o por tierra. ¿Cuál vas a escoger? Él dice, voy con el submarino que está ahí abajo. No, y lo tomó. Él dice, pero tú vas. No, tú vas a predicar, no importa cómo, pero vas. Así que hermano, hermana, si tú eres un hijo de Dios, tú vas a predicar. Estoy diciendo pierdes la vergüenza porque tú vas a predicar, porque Dios gobierna a sus hijos. Dios va a usar vasos de barros para levantar a hombres muertos. Y Dios va a usarte a ti para cambiar a hombres de piedra en hombres de adoración. Hombres que hoy están ahí, quizás como un cerdito, una lama del pecado. Y Dios va a traerlo aquí para que sean adoradores. Mi pregunta es, ¿tú quieres ser un instrumento de Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Qué estás haciendo para ser el instrumento de Dios? ¿Estás dedicando devocionalmente a estudiar las escrituras para que cuando abras tu boca sea la palabra de Dios que hable por medio de ti? ¿Es la palabra de Dios que está siendo usada para atraer a estas personas? Pero en cuarto lugar, hermanos, Pablo no solamente predicó, no solamente amonestó a estas personas, amó a ellos de una forma diferente, sino que él fue ejemplo. Y aquí hay otra preocupación que debemos estar preocupados. Hermanos, no es solamente hablar. Yo veo muchos predicadores en la televisión, en la calle, en todo sitio, que solamente quieren hablar y hablar y hablar, pero no quieren vivir la vida de Dios, el camino del Señor. Por tanto, dice Pablo en el versículo 16 y 17, dice, por tanto los exhorto sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo. Por tanto, les ruego que me imiten. Pablo está diciendo a estos hermanos, él no tiene vergüenza de decir, imítenme. Y más adelante él va a decir, sean imitadores míos porque yo soy de Cristo. Pablo no está diciendo, miren, imítenme porque yo soy bueno. ¿Ves? Yo uso corbata, ¿no? Como decimos a los chicos que van a predicar sin corbata, no. No hay poder sin corbata, sin traje, no. No, ahí ya, no. Pero lo que Pablo está diciendo no es que imiten a él, que deben simplemente ser igual. Es la conducta, es la forma como él ve la vida, es la forma, la seriedad como él toma la palabra del Señor, es la seriedad y el amor que él tiene por la iglesia. Estos hombres también deben tener. Es el mismo sentido del capítulo 4, del 9 al 13. Todo lo que él estaba pasando, el sufrimiento, también va a venir para nosotros los cristianos, porque vino para Jesús y Jesús ha dicho que lo que ha pasado con él va a pasar a todos sus discípulos. El sufrimiento nos va a venir. Sin un buen ejemplo de la enseñanza de un padre no puede ser eficaz. Papás, si tú dices a tu hijo no pecar, pero tú vives en pecado, tu hijo va a seguir lo que tú haces y no lo que tú dices. Es nuestros hijos, ellos hacen más lo que hacemos de lo que decimos. Si no amamos nuestras esposas conforme a las escrituras, ellos no van a amar las esposas conforme a las escrituras. Si no nos hacemos devotos durante la semana, nuestros hijos no van a ser devotos. Si mi hijo no me ve leyendo las escrituras, orando con el Señor, buscando a Cristo, ¿por qué él va a hacerlo? Por más que yo le diga, por más razones que le doy, que él necesita estar con Dios, él va a decir, pero papá, tú me dices, pero tú no lo haces. Es como el padre en el tráfico. Él dice, no, hijo mío, no pelea con tu hermano. Es feo. No lo puedes hacer eso. Pero en el tráfico, un coche le cruza delante y él con el casco dice, hijo de la madre y la Virgen María, ¿no? Y el hijo dice, wow, es lo mismo que yo puedo decir a mi hermano, mi padre me está dando el ejemplo. ¿Cómo corriges tus hijos? No solamente con palabras, sino con la forma. Nuestros hijos, hermanos, nos ven todos los días. Por eso Pablo usa la imagen del Padre. Y aquí es una imagen fuerte, porque tú puedes discipular un montón de personas, ¿no? Cuando yo siento en mi despacho y empiezo a discipular, nadie ve cómo trato a mi esposa, nadie ve cómo estoy educando a mis hijos, mi hijo, nadie ve cómo soy
cómo es realmente mi vida. Y yo puedo poner una mascarilla y mostrarme piedad. Lo mismo que los fariseos lo hacían esto. Ellos mostraban una apariencia de piedad, pero por dentro estaban muertos. Hermanos, en nuestras vidas, nuestras actitudes y acciones hablan más que nuestras palabras. Y hieren a aquellos que nos están mirando y dicen, yo quiero ser como él, yo quiero andar como mi padre. Y yo puedo herir a mi hijo, yo puedo frustrarle, porque puedo predicar al mundo y no vivir lo que predico. Por eso estoy en una peligrosa situación. Hermanos, nuestra amonestación puede caer en sacos rotos. Cuando nuestros hijos ven cómo vivimos, por más sincero que seamos, nuestros niños no aceptarán lo que decimos, porque vivimos diferente. Pero en la familia hebrea, el padre tiene un determinado rol. Y este rol es imprimir su identidad, la fortaleza y el carácter que es el que el niño necesita para enfrentar el mundo. Es el padre que debe hacer esto. Es el padre que debe quitar el niño de mamá, este niño débil, y hacerle fuerte. Es el padre que debe cortar el cordón umbilical del niño y decir, este es el mundo que tú debes enfrentar y debes prepararte para eso. Y para eso te voy a enseñar, hijo mío. Esto es Albert Mohler, él va a decir que un gran líder es aquel que cambia no solamente la manera de ver el mundo, sino la manera con que caminamos en este mundo. No queremos solo cambiar la mente de las personas, pero queremos que caminen de forma diferente. Por eso uno de los requisitos del anciano es este, ¿no? Tenga buenos hijos. Si el anciano no puede cuidar de los hijos, entonces no podrá cuidar la iglesia de Cristo Jesús. Y Pablo tuvo tanto éxito en esta forma de discipular que pudo enviar a Timoteo a esta buenísima iglesia que le iban a recibir de brazos abiertos, listo para matarle, ¿no? Y Pablo dice, hijo mío, toma la delantera, vete tú primero. Si te matan, no, fuiste tú. Yo me quedo por detrás. No, Pablo pudo enviar a alguien que estuvo con él todo el tiempo, que vio el mismo Pablo ser apedreado, que vio Pablo ser puesto en la cárcel. Timoteo vio de primera mano cómo era la vida del apóstol Pablo. Y Pablo va a decir, te estoy enviando a alguien como yo, que les va a mostrar que es una réplica de todo lo que yo he dicho y vivido. Él está viviendo y hablando lo mismo. Es esto lo que es el discipulado. Es ser fiel. Es poder mostrar lo mismo que estamos aprendiendo de los demás. Hermanos, esta es nuestra tarea. Esto es lo que el apóstol Pablo ha hecho, no solamente con Timoteo, pero con la iglesia de Corinto. Él ha dado ejemplo, ha vivido 18 meses con ellos, caminando con ellos, formando el carácter de estos creyentes, pero somos fáciles en olvidarnos. Y por eso Pablo va a enviar a su hijo fiel para que pudieran entender y vivir como Pablo lo había dicho, no para agradar a Pablo, sino para agradar a aquel que lo había salvado. Hermanos, esta es una vida transparente delante de las demás personas. ¿Estás dispuesto a vivir una vida transparente? Una vida de mostrar quién eres, aún tus errores. Mi hijo necesita ver mis errores también, porque no soy una máquina perfecta. Soy un hombre que más bien necesita ir a los pies de Jesús todos los días para pedir su perdón, su misericordia, su gracia. El Evangelio debe desembocar también una conducta apropiada en nosotros. El Evangelio no solamente cambia nuestro corazón, pero cambia nuestra conducta, nuestra regla moral. Y por eso la disciplina paternal de Dios produce en nosotros diferencia en la forma como vivimos. Pero para esto necesitamos ser enseñados. Sin la enseñanza
las personas no van a saber. Una parte importantísima del discipulado es enseñar la palabra de Dios. Y Pablo, él los ha enseñado a estos hermanos. Él ha enseñado a Timoteo y ha enseñado a este grupo de hermanos también. Por esta razón les envío a Timoteo en el versículo 17, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas las partes. Hermanos, en el proceso de discipular, en el proceso de ser padres, en la creación también de los hijos, necesitamos enseñar. Yo no puedo pedir que mi hijo haga algo si yo no lo he enseñado. Yo no puedo disciplinar a mi hijo si yo no lo he enseñado que esto no es correcto. Y la enseñanza, hermanos, no es simplemente fácil. Los que tenemos hijos, los hermanos mayores que ya tienen hijos formados, ¿fue fácil para ustedes enseñar a vuestros hijos a caminar? ¿Cuántas caídas lo tuvieron? ¿Cuántas veces tuvieron mal o rompieron algo porque no sabían? Otros porque eran rebeldes también, ¿no? Y subieron el árbol que ustedes habían dicho que no deberían subir. Pero hermanos, no debemos tener vergüenza de enseñar a estos hermanos, a las personas, enseñar la verdad, educarlos en la verdad máxima de las escrituras. Agustín va a decir que si una llave de madera no es tan bella como una llave de oro, pero si la llave de oro no puede abrir una puerta, la de madera sí, entonces ella es mucho más útil. Hermanos, Dios no está requiriendo que seas un profesor en teología para enseñar a los demás. Lo que tú sabes, debes enseñar. Lo que tú ves en las escrituras y busca estudiar y busca aprender, esto es lo que debes compartir con los demás. Debes enseñar la verdad de las escrituras que estás aprendiendo. Cada domingo tú estás comiendo un chuletón de los hermanos que predican. Entonces usa estos sermones, usa esta palabra para enseñar a otros. Es la palabra de Dios que debes enseñar. Por eso, hermanos, no olvidamos rápidamente de cómo vivir la vida recta y santa que el Señor nos demanda, pero también debemos enseñarlos. En sexto lugar, después de amonestar, después de amar a estas personas, después de mostrar un ejemplo para ellas, después de nosotros dar nuestras vidas por estas personas, ahora nosotros necesitamos quizás disciplinar si no nos escuchan. Pablo estaba dispuesto a esto en el versículo 18 y 19. Un padre espiritual, un padre debe corregir, debe quizás ser enérgico. Cuando una persona continúa en el error, nosotros debemos condenarlo porque él está de camino al fracaso. El padre que permite que su hijo vive rumbo al precipicio, primeramente no lo ama. Si el padre no lo amonesta, si el padre no se pone con unos obstáculos para que este niño no va, de verdad el padre no lo está amando, el padre no lo está queriendo. El padre puede ser muy cariñoso y amable, pero si no está dispuesto a ser duro, no es un buen padre. No es un buen padre. Y hay momentos, hermanos, que al igual que los padres naturales, los padres espirituales tienen que disciplinar a sus hijos. Tienen que decir a un cristiano que se desliza de una doctrina errónea o que está con un comportamiento incorrecto, que esta persona necesita corrección, que esta persona necesita regresar al camino verdadero. Proverbios, sí, esto es lo que Dios ha dicho. Proverbios va a decir, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. El padre que ama, corrige. Pablo está siendo el ejemplo del Señor Jesucristo y del propio Dios. El padre que ama, disciplina a sus hijos. Por esto, hermanos, a veces es lo más difícil disciplinar, ¿verdad? Es lo más difícil decir que el otro está equivocado, que el otro está andando mal. Pero hermanos, debemos traer a estas personas al Señor. Y Pablo nos va a decir, ¿qué queréis?
¿Cómo queréis que yo vaya a ustedes? ¿Iré a vosotros con vara? Imagínense Pablo llevando una vara a estos hombres. Seguramente no era una vara física. Y aquí muchos confunden, bueno, si Pablo no puede ir con una vara física, entonces no debo dar con una vara física a mi hijo. Son dos cosas distintas. Pablo no va a pegar a estos hombres grandes que se portaban como niños con una vara en la puerta de la iglesia. Venid, mira, poned ahí delante de la puerta que lo voy a golpear hasta que todos entren. No, Pablo iría fuerte. Pero no era esta la forma que él quería. Él quería ir con mansedumbre, él quería ir con paciencia, él quería que estos hermanos regresaran a él con humildad, con gozo, que ya no estuvieran en contra de él, no que pudieran estar a favor, no solo de Pablo, pero del evangelio verdadero, y pudieran obedecer al Señor. Ahora, ¿cómo lograr, hermanos, que la gente cambie su conducta para conformarse con el evangelio? Cuando tiene una visión elevada de sí mismo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos ejercer influencia a las demás personas? No solamente debemos decir la verdad en amor, sino que debemos disciplinarnos en amor. Y la forma como digo influencia la forma como van a responder. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 2? Es la bondad de Dios que trae arrepentimiento a los hombres, no su ira, no su castigo, es la bondad de Él. Y es lo mismo que Pablo está haciendo. Debemos ir a las demás personas, disciplinarlos como forma de bondad, de amor y de la misericordia del Señor para nosotros. Y cuando vayamos a estas personas debemos ser claros en decirle lo que están haciendo, que su conducta, su teología necesita poner de acuerdo a la palabra del Señor. Pero todo eso lo hacemos y como el apóstol Pablo lo hizo, con mucha paciencia. Nadie cambia, hermanos, de un día para la mañana. Nadie cambia de una hora para la otra. ¿Cuán dispuestos estamos de trabajar en la vida de los unos a los otros? Una y otra vez. Una y otra vez. Pablo estaba dispuesto a enviar varias cartas a estos hermanos para corregirles. Lo ha enviado a su hijo amado y él mismo quería ir, pero él dice, yo iré cuando el Señor quiera. Pablo quería, Pablo estaba dispuesto a ir, pero él no simplemente cuando vio o escuchó lo que estaba pasando, dice, lo dejó todo lo que estaba haciendo y me voy a este grupo de hermanos como una urgencia, tengo que ir. No, él se lo voy a hacer, todo lo que está a mi alcance, lo voy a escribir cartas, lo voy a enviar a uno que es como yo para representarme y voy a orar a Dios que cuando Él quiera, yo voy a ayudar a ellos. Yo quiero estar presente. Pablo, él no estaba despreciando. Mira estos hermanos. Pero él dice, el Señor necesita abrir puertas para que yo vaya. Así es, hermanos, cuando corregimos, cuando enseñamos, cuando discipulamos, cuando amamos, en la amonestación, en la disciplina a nuestros hijos o los hermanos, lo hacemos esperando con paciencia que Dios abra las puertas para producir el fruto que ellos necesitan. A veces vamos presente, a veces hablamos, vivimos y esperamos en el Señor. El fruto viene de Él. Es Él que hace crecer. Es Él que transforma a estas personas. 1 Corintios capítulo 13, Pablo va a decir, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, el amor es paciente para que haya transformación, para que haya vida. Y se acuerdan de una predicación mía de 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo va a decir, les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalientados, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Hermanos, sin la paciencia nada de esto funciona, porque no es a nuestro tiempo. Las cosas no son de nuestra manera, es como Dios quiere. Por esto, algunas aplicaciones finales. ¿Está dispuesto a amonestar a los que se desvían de la verdad? Primeramente tu propio corazón y luego a los que están a tu alrededor.
estás mirando a las personas con cuidado, con celos, para ayudarles, para traerlos. Les muestra el amor de Dios en la forma de enseñar e instruir a los demás con palabras y con tu ejemplo. ¿Qué podemos decir de tu ejemplo aquí en la Iglesia Bíblica Vida Nueva? ¿Cómo está tu compromiso con la verdad? ¿Cómo está tu compromiso con los hermanos? Podemos decir a los demás, mira, podés venir, que Gerardo está comprometido con la verdad. Habla con él. Es un hombre comprometido. Él ama y él camina en el Señor como los pastores también caminan en el Señor. Estás dispuesto a ser un instrumento, un agente de salvación en las manos de Dios a los pecadores que están ahí afuera. Ora, como Dios ha pedido para que levante obreros, que envíe obreros a su mies, pero que también diga, Señor, yo estoy aquí, yo quiero ir, yo quiero ser parte de la gran comisión en Qatar, en Venezuela, en Cuba, en México, en mi hogar, en el vecindario donde estoy, yo quiero hacer parte de la gran comisión. ¿Estás dispuesto a disciplinar a los arrogantes? Pero más que todo, ¿cómo está tu paciencia para con los demás? Yo sé que estás teniendo mucha paciencia escucharme casi más de una hora, pero ¿eres paciente con los errores de los demás hermanos? ¿Eres paciente en oración para que te escuchen, para que Dios moldee sus corazones, para escuchar la verdad y venir a la fe? Que Dios, hermanos, ayúdenos. Que el Señor nos haga a nosotros ser padres espirituales de verdad, comprometidos con la palabra, pero comprometidos en amarnos los unos a los otros. Y que el Señor quite de nuestro corazón el deseo de estar confortables. Y que nos lleve a los unos a los otros de verdad, a ver mi prójimo, a ver lo que necesitan. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu verdad y por tu palabra. Gracias por enseñarnos, disciplinarnos, corregirnos, instruirnos. Gracias, Señor, porque no nos deja de la forma como estamos. Te alabamos, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Te rogamos, Señor, que ayúdanos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor para vivir como padres espirituales a los demás. Danos de tu ayuda, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo para que en esta semana podamos estar atentos a la necesidad de los hermanos que están a mi alrededor, para que podamos predicarles la verdad, corregirles en amor, mostrar tu gloria a un mundo perdido. Úsanos para engrandecer tu nombre, en el nombre de Jesús.